Bienvenido, saludos desde Lima, Perú. Nos vamos hasta Santiago de Chile. Patricio, adelante. Muchas gracias por vuestra invitación. Yo encantado de estar en BIS. La visión, ¿cuál es la impresión del especialista, del magíster en temas de seguridad y de desarrollo en sociedad y política latinoamericana con respecto a la Alianza del Pacífico, sí. Patricio? Mira, lo primero que yo creo es que es una larga aspiración la integración de todos los países que surgieron de los procesos de independencia en nuestro continente. De hecho, somos países que por razones de lengua, de cultura, lo que yo les decía es que es una larga aspiración desde que nuestros países se independizaron del Imperio Español, conseguir la integración. En teoría están dadas todas las condiciones. Tenemos lenguas comunes, tenemos culturas comunes, una historia bastante parecida, a veces llena de enfrentamientos que yo llamaría fratricidas sin mucho sentido, que en general las grandes potencias han alimentado y siguen alimentando. Y es muy lamentable que mucha gente en nuestros pueblos con mucha facilidad se enciendan con lo que yo llamaría patrioterismo, que no es patriotismo. Porque tenemos que ver que tenemos grandes posibilidades de conseguir desarrollarnos si colaboramos. Y en cambio lo único que hacemos es dilapidar nuestros recursos si nos enfrentamos y nos miramos continuamente con suspicacia. Ahora, respecto al tema concreto de la Alianza del Pacífico, es muy promisorio que los que son las principales economías del sector del Pacífico, del continente, se allanen a colaborar, a llegar a acuerdos. Yo sí tengo el temor de que ocurra como ha ocurrido tantas veces antes, que esto no pase de la fase puramente declarativa. Entonces tenemos que hacer un esfuerzo, además por ver hacia dónde nos vamos a orientar. El planeta está pasando por un periodo que yo llamaría de crisis civilizatoria, que se va a ahondar en los próximos años. Y uno de los aspectos que van a tener mucha importancia es el aspecto del desarrollo tecnológico y científico, en el que lamentablemente nuestro continente se está quedando atrás y hay una brecha creciente entre nuestros países y los países desarrollados del norte. Ahora hay que sumar a China, pero también hay una brecha creciente en el seno de nuestra propia población, es decir, hay un sector de la población, el más pobre, el más necesitado, que se está quedando en lo que llamamos el analfabetismo digital, sin el cual no nos vamos a poder desarrollar en realidad. El desarrollo significa que tenemos que conseguir que el grueso de nuestra población sea capaz de acceder a las nuevas tecnologías, a las nuevas plataformas, y más importante, y para esto debería ayudarnos esta alianza, tener una política de desarrollo científico y tecnológico propio. Ahora tenemos desde ya hace muchas décadas lo que llamamos la fuga de cerebro. Nuestros jóvenes más talentosos muchas veces consiguen ir a estudiar a buenas universidades del primer mundo, pero luego no tienen campo de trabajo y terminan viviendo y aportando lo que podrían aportar en nuestros países en el primer mundo. Entonces, si queremos una alianza que de verdad funcione, necesitamos en como en otros campos, tener una planificación hacia dónde queremos ir, y necesitamos además que nuestros mercados, no solo de consumo, no solo de inversiones, sino fundamentalmente laborales y de recursos humanos, se integren. Es decir, que nuestros mejores cerebros, nuestras mejores universidades puedan colaborar y que estén todo allanado para que eso ocurra. Entonces, yo creo que es una gran oportunidad la Alianza para el Pacífico, pero corremos el riesgo una vez más, por miopía política internacional, de desperdiciar la ocasión y que todo no quede más que en una gran declaración, en la firma de acuerdos que son importantes,
pero que terminan por naufragar. Ujú. Importante las apreciaciones, Patricio. Y en ese escenario, ¿cómo calificar el ingreso, la oficialización del ingreso que se ha realizado el 26 de enero pasado de Singapur a la Alianza del Pacífico, en la línea de lo que tú estás señalando, ¿no? O sea, no solamente es una alianza que pueda beneficiar económicamente para algunos productos, sino que sea de una manera integral y que beneficie internamente a cada uno de los países miembros de la Alianza del Pacífico. Y hay algunas acciones comunes que pueden generar Chile y Perú, por ejemplo, con el tema del litio, y que es un elemento importante en la tecnología actual. Esa forma parte de una serie de oportunidades que tienen nuestros países. Pero ¿cuál es la importancia que tiene el ingreso de Singapur como un primer país asiático, no del Pacífico, del hemisferio del Pacífico americano, pero sí del Pacífico, que puede beneficiar al fortalecimiento de la alianza y vaya más allá, un paso más allá a lo que ya se ha realizado? Bueno, Singapur es una de las economías más exitosas de Asia, como la gente que se interesa en estos temas sabe. Ha tenido un desarrollo rapidísimo, un crecimiento económico muy importante. Ahora, es al mismo tiempo una pequeña economía, no hay que perdernos en eso, es básicamente una ciudad-estado. Pero abre el horizonte de que esta alianza puede llegar a acuerdos con países y economías muy importantes en Asia, y para eso Singapur podría ayudarnos como punto de entrada. Ahora, desde el punto de vista de Chile, en realidad este país tiene la mayor cantidad de tratados de comercio de todo el mundo, de tal manera que a la economía chilena no le hace una gran diferencia. Yo creo que lo que necesita la economía chilena es más que tratados de libre comercio que terminan siendo desiguales para nuestros países, es una integración regional. Por ejemplo, lo que tú mencionabas del litio, y también podría esto extrapolarse a otras cosas, como por ejemplo el cobre, y no dejarlo como una cuestión de economía extractiva, extractivista, que es lo que nos hemos limitado a hacer. ¿Por qué no? Básicamente tierras enriquecidas o planchas con muy poco valor agregado, cuando lo que podríamos hacer es producir manufacturas que terminamos comprando de vuelta a alto precio. En el fondo, si nosotros seguimos dependiendo solamente de la extracción de minerales o de la extracción de peces, lo que estamos haciendo es convertirnos estructuralmente en países muy dependientes y que ponemos una losa sobre nuestro propio desarrollo. Y entonces, la alianza o este tipo de alianza debería servirnos para dar un salto en nuestro desarrollo. Un salto que, como yo les decía primero, se tiene que expresar en la ciencia y la tecnología, pero también se tiene que expresar en procesos productivos y en la creación de manufacturas y fuentes de trabajo bajo nuestra propiedad, es decir, nacionales, binacionales, trinacionales, porque por ejemplo la cuestión del litio perfectamente podríamos integrar a Bolivia. Entre la producción de litio potencial de Chile, Bolivia y Perú, tenemos el principal actor mundial por ahora. Entonces tenemos grandes posibilidades, pero esas posibilidades en realidad no se explotan suficientemente bien si nos limitamos a hacer hoyos gigantescos y mandar tierras enriquecidas, que esos son este tipo de exportaciones minerales, con además, y eso no hay que olvidarlo, un altísimo costo medioambiental. Yo escuchaba lo que estaban hablando ustedes recién sobre la catástrofe que se ha producido con el derrame de petróleo junto a Lima, y estos son aspectos que cada vez van teniendo más importancia, porque
a nivel del globo estamos enfrentando una verdadera catástrofe. Y por tanto, limitarnos al extractivismo, concentrarlo en la extracción y no en la manufacturación, no en nuevas tecnologías, puede ser en realidad un regalo envenenado de una alianza que debería servirnos para cosas mucho más altas. Sí, y Yo pienso que nuestras instituciones de educación superior deberían comenzar un rápido plan para enlazarse, para que nuestras mallas de estudio puedan ser reconocidas en unos y otros países, en general para facilitar la comunicación entre nuestros cerebros, que hoy día ni siquiera es necesario viajar en persona, por supuesto eso es siempre bueno, sino cotidianamente, como estamos haciendo aquí, yo desde Santiago, ustedes desde Lima, uno puede tener una interacción y trabajar juntos. Patricio, ¿no? Con esta comunicación y con este intercambio beneficioso de ideas. A mí me parece saludable que demos el paso que señalaba inicialmente en la pregunta anterior, a salir de ser solamente exportadores de materia prima y no productores de productos terminados. Y el litio y esta alianza y esta propuesta que señalas de trabajar conjuntamente con Bolivia resulta sumamente atractiva. ¿Cuál es la visión sobre este tema que tiene el nuevo presidente de Chile, Patricio, el presidente Boric? Bueno, la esperanza del grueso de la gente aquí es que vamos a tener un gobierno muy diferente del que tenemos ahora. El gobierno del señor Piñera es un gobierno extraordinariamente neoliberal. Él es sobre todo un gran exitoso hombre de negocios, pero en la especulación financiera. Sin embargo, vamos a tener que ver en la práctica, como dice las escrituras, por sus frutos los conoceréis. Yo después de muchas décadas tiendo a ser un poco escéptico y prefiero mirar lo que va a pasar, porque la composición misma del gobierno es un tanto contradictoria. Ahora, si las cosas van bien, lo que deberíamos tener es avanzar en esta alianza, al menos en temas como los del litio, para poder explotar entre todos, poner lo mejor de nuestras capacidades y terminar todos nuestros pueblos, nuestras naciones ganando. Este es un negocio que puede ser, como dicen en Norteamérica, win to win, ganar y ganar. Pero como les digo, hay que esperar a ver qué va a pasar en la práctica con el nuevo gobierno de Gabriel Boric. Yo soy extremadamente crítico con el desempeño del gobierno saliente. En realidad ha ido de crisis en crisis. Y ha sido un gobierno extraordinariamente, lo que hoy día se llama neoliberal en su visión. Yo creo que ha desperdiciado muchas oportunidades por una visión extremadamente ideologizada de las cosas. Así que por lo menos vamos a salir de un gobierno que ha tenido muy mal desempeño. Coincidimos con el tema del neoliberalismo, que creo que ya llegó a su punto, pero lo vamos a tocar en una entrevista especial. En esa línea de cambios que hay en Latinoamérica, Patricio, ¿cómo está caminando el tema de la nueva Constitución, la Asamblea Constituyente en Chile? ¿Cómo está caminando? ¿Qué bases se están conociendo ya y que coincide y que tengan sintonía con los menos favorecidos de Chile? Que creo que esa es la nueva tendencia en los países latinoamericanos, de atender las necesidades de los menos favorecidos de nuestros países. Sí, bueno, aquí hay dos grandes trazas, como tú mismo lo estás mencionando, de la situación política. Uno es el cambio de gobierno y el otro son todos los trabajos de la convención. La convención ya está recién comenzando a entrar en tierra derecha después de pasar todas las discusiones de reglamento, de metodología, de haber recibido miles de propuestas de la ciudadanía a través de un proceso abierto.
pero todo esto la convención lo tiene que discutir. En la convención no hay ningún sector que tenga asegurada mayoría, por tanto van a tener que llegar a acuerdos. Estos acuerdos no siempre van a ser fáciles debido a que el Congreso, tal como llamó inicialmente a la convención, en realidad una maniobra, en su inicio fue una maniobra para evitar una asamblea constituyente, y le puso ciertos reparos a cómo debían hacerse las cosas. Y probablemente el más importante es que cualquier acuerdo tiene que ser tomado por una mayoría absoluta de 2/3 de los miembros. La derecha chilena era muy entusiasta en este punto en particular, porque eso viene de la Constitución de Pinochet, cómo funciona nuestro Congreso actual, y siempre ellos se aseguraron tener 1/3 de bloqueo. Y pretendían hacer lo mismo en la convención, pero esta vez el tiro no les salió del todo bien, pero tuvieron una pésima votación en la convención. Los partidos de la antigua Concertación, que se suelen llamar de centro izquierda, pero en realidad hay claramente alas que son bastante neoliberales también, tampoco sacaron un muy buen resultado, y hubo una gran cantidad de independientes electos, incluyendo prácticamente 1/3 de la llamada lista del pueblo, que fue una lista que se formó rápidamente, pero que obtuvo muy buenos resultados, de puros independientes. Entonces, hay muchas propuestas muy interesantes para la nueva Constitución, que realmente cambiarían muchas cosas en el sentido que tú señalabas, de mayor democracia, mejores condiciones para los más desposeídos, una Constitución más de derechos sociales, como derecho a la salud, derecho al trabajo, etc. Pero si estas propuestas se van a aprobar, va a depender mucho de estas mayorías, o algunos le han llamado contramayorías por la gran cantidad que pesa la minoría. Pero eso recién ahora, desde el primero, van a entrar a discutirse en comisión las muchas propuestas que hay, y de ser aprobadas tienen que pasar después a una comisión de armonización, porque entre todas las propuestas aprobadas tiene que haber una cierta lógica constitucional, y recién en un par de meses más van a empezar a ser votadas en el Pleno, y ahí vamos a saber qué es lo que va a salir de esta nueva Constitución. Lo más probable es que, con todas las dificultades, sea mucho mejor que la Constitución que heredamos del general Pinochet, que es una Constitución que pone en el centro de su preocupación la defensa de la propiedad privada, de la gran propiedad privada, diría yo, más que del bien común. Entonces, incluso hay algunas declaraciones genéricas en esta Constitución actual, como que todos los chilenos tienen derecho a disfrutar de un medio ambiente libre de contaminación, pero eso no pasa de ser un declarativo. Después no hay mecanismos para que eso se cumpla. Eso es todo parte de las discusiones necesarias en la nueva Constitución. Y con esta idea termino. Hay que recordar que la Constitución de Pinochet, de alguna manera, fue el producto de un golpe de Estado contra un gobierno socialista, que por el contrario había puesto muy en el centro de sus políticas nacionalistas, antiimperialistas, políticas comunitaristas, y por tanto la Constitución de Pinochet lo que hace es exacerbar las cuestiones de asegurarle a los grandes propietarios que sus bienes están siempre resguardados. Y eso nos ha llevado a un estado de cosas increíble. Por ejemplo, en este país el agua es privada. El agua cae de la lluvia, llega al suelo y ya es privada. Por tanto, tenemos, como parte del cambio climático, una grave escasez hídrica, incluso en regiones que antes eran muy lluviosas, pero muy pocas herramientas para afrontarlas con una planificación que, por ejemplo, ponga el centro en el consumo humano del agua o en la agricultura. Tenemos partes del país que se han desertificado, en el que el grueso del agua está siendo usada por plantaciones, grandes plantaciones de paltos, que son grandes consumidores de agua,
y los agricultores tradicionales o más pequeños que abastecen de alimento a la población no tienen agua. Estamos llenos de contrasentido así, y eso tiene mucho que ver con la constitución que heredamos y el conjunto de legislación que heredamos de la dictadura, pero que después en realidad se densificaron, se hicieron más robustas durante los gobiernos civiles en favor de grandes intereses privados, muchas veces de compañías multinacionales. Por tanto, no sé si esto responde a tu pregunta. Yo perfecto, creo que perfecto, en todo los el próximos panorama. meses vamos a ver por dónde vamos, pero yo espero que tengamos positivas noticias. Totalmente. Lo cierto, Patricio, es que en Chile, con la Asamblea Constituyente, se espera una constitución mucho más cercana al pueblo, y que además significa, en Chile creemos, la nueva constitución va a ser la partida de defunción del neoliberalismo tal como está concebido en la constitución actual chilena. Gracias. Vamos a estar atentos al desarrollo no solamente de la Asamblea Constituyente, sino a esta propuesta de tecnificación, de mayor tecnificación y de unificación de la tecnología a nivel latinoamericano, y si es en el escenario de los países de la Alianza del Pacífico, con mayor razón, porque el desarrollo de los pueblos creo que viene en esa línea. Muchas gracias, Patricio. Si hubiera algo más adelante desde Santiago de Chile. No, muchas gracias. Yo creo que ya dijimos lo sustancial. Esperemos que estos procesos de integración esta vez vayan en serio, y eso depende, yo creo, de no dejarlo en manos de las élites, sino presionar la élite política, de la élite económica, sino presionar nosotros desde nuestros pueblos. Muy bien. Desde Santiago de Chile hemos estado con Patricio Guzmán, analista internacional, además magíster en Sociedad y Política Latinoamericana. Las gracias a Patricio.